Termodinámica. Para este capítulo, conocer el equivalente mecánico de calor, que nos dice que una cantidad definida de trabajo produce una cantidad definida de calor y viceversa. Cierta cantidad de calor nos produce cierta cantidad de trabajo. En el sistema internacional de unidades, tenemos que un joule equivale a 0,24 calorías y una caloría equivale a 4,18 joules. De aquí podemos decir que una caloría de calor nos produce 0,24 joules de trabajo o energía. O también podemos decir que un joule de trabajo o energía me produce 4,18 calorías de calor. Q se da en calorías y el trabajo o la energía mecánica o eléctrica o luminosa, etcétera, se da en joules. La primera ley de la termodinámica para procesos termodinámicos nos dice que el calor que gana o pierde un sistema durante un proceso se utiliza para realizar trabajo y o cambiar su energía interna. En pantalla se está sombreando en un recuadro la primera ley de la termodinámica, donde el calor va a ser positivo si el sistema gana calor y signo negativo si el sistema pierde calor. El trabajo va a ser positivo si el sistema realiza trabajo o si hay aumento de volumen. En otras palabras, hay una expansión. Y va a ser negativo si el sistema recibe trabajo de otro lado o si hay disminución de volumen. En este caso hablamos de una compresión. Delta de U viene a ser la variación de la energía interna, que se calcula haciendo una resta entre la energía interna final menos la energía interna inicial. El resultado, si es positivo, decimos que hay aumento de energía interna, y si es negativo, decimos que hay una disminución en la energía interna. Para gases monoatómicos se cumple que delta de U es igual a 1,5 N por R por delta de T. Para gases diatómicos, la variación de energía se dice que es 2,5 N por R por delta de T. Y para gases triatómicos decimos que la variación de la energía interna es igual a CB por N por R por delta de T, en donde N viene a ser el número de moles, R viene a ser la constante universal de los gases, que equivale a 8,31 joules entre mol por grado Kelvin. Delta de T viene a ser la variación de temperatura en grados Kelvin y se calcula restando la temperatura final menos la temperatura inicial. CB viene a ser la capacidad calorífica molar a volumen constante del gas y su valor depende del tipo de gas. La primera ley de la termodinámica para el caso de ciclos, primero tenemos que saber definir qué cosa es un ciclo. Un ciclo pasa por una serie de procesos volviendo a su estado inicial. Entonces decimos que el calor neto que gana o pierde un sistema durante un ciclo se convierte en trabajo neto, o viceversa. Podemos decir que el trabajo neto se convierte en calor neto. Y finalmente, de aquí se obtiene pues que la energía interna final es igual a la energía interna inicial del sistema. Trabajo realizado por un gas ideal. Vamos a tener 4 procesos termodinámicos. Número 1, el proceso isobárico. Iso significa igual y baros viene del término griego presión. En este proceso la presión del gas es constante. Entonces el trabajo W se calcula multiplicando la presión por la variación del volumen, o también multiplicando N por R por delta de T, en donde N viene a ser el número de moles
Y R es la constante universal de los gases, que equivale a 8,31 joules entre mol por grado Kelvin. La primera ley de la termodinámica para este proceso, entonces, se escribe como Q, ya sea positivo o negativo. Q es el calor, es igual a la presión por la variación de volumen más delta de U, que es la variación de la energía interna. O también se puede escribir la primera ley de la termodinámica como Q, que es el calor, ya sea positivo o negativo, es igual a N por R por delta de T. N es el número de moles, R es la constante universal de los gases y delta es la variación de temperatura más la variación de la energía interna, que es delta de U. La presión debe estar en pascales, que es Newton entre metro cuadrado, y la variación de volumen debe estar en metros cúbicos. Número 2. Proceso isócoro o isométrico. En este caso, el volumen del gas no cambia. Decimos que el volumen es constante, entonces el trabajo es nulo, no existe. W va a ser entonces igual a 0. Escribiendo la primera ley de la termodinámica para este proceso, tenemos que el calor, ya sea positivo o negativo, va a ser igual a la variación de la energía interna, delta de U. Número 3. Proceso isotérmico. En este caso, la temperatura del gas no cambia. Por lo tanto, la energía interna del gas no varía. La cantidad de calor es igual al trabajo realizado en el sistema. Entonces tenemos que W es igual a Q. El trabajo es igual al calor. La primera ley de la termodinámica para este proceso sería que delta de U es igual a 0. Como W y el calor son iguales, se cancelan en la primera ley de la termodinámica. El trabajo, en este caso, se calcula como la presión inicial por el volumen inicial por el logaritmo neperiano del volumen final dividido entre el volumen inicial. Otra manera de hallar el trabajo en este proceso isotérmico es multiplicando la presión final por el volumen final por el logaritmo neperiano del volumen final dividido entre el volumen inicial. Otra manera de hallar el trabajo en este proceso isotérmico, W es igual al número de moles multiplicado por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura T, que es constante, por el logaritmo neperiano del volumen final dividido entre el volumen inicial. Número 4. Tenemos el proceso adiabático. En este proceso, el gas no recibe ni cede calor, es decir, que el calor es nulo. Entonces Q va a ser igual a 0. El trabajo se calcula como aparece en pantalla. W es el trabajo, va a ser igual a la presión inicial multiplicado por el volumen inicial menos la presión final multiplicado por el volumen final dividido entre gamma menos 1, en donde gamma viene a ser el coeficiente adiabático del gas y puede tener diferentes valores. Gamma es igual a 5 tercios para un gas monoatómico. Gamma es igual a 7 quintos para un gas diatómico. Y gamma es igual a 4 tercios para un gas triatómico. La primera ley de la termodinámica para este proceso adiabático nos dice que como el calor es 0, vamos a tener en la ecuación de la primera ley de la termodinámica, 0 es igual al trabajo más la variación de la energía interna. El trabajo puede ser positivo o negativo dependiendo si hay expansión o compresión del gas. Problema número 1 de termodinámica. Se deja caer agua desde 83,74 metros de altura. Si toda la energía potencial del agua se convierte en energía interna,
calcular el incremento de temperatura en grados Kelvin. Según la teoría, el agua, a medida que va cayendo, va incrementando su temperatura. Vamos a hallar este incremento de temperatura. Hacemos la gráfica según el problema. La velocidad inicial del agua es 0, no va a tener energía cinética. La energía potencial gravitatoria inicial va a ser igual a la masa del agua multiplicado por la aceleración de la gravedad por la altura h. Vamos a considerar el calor específico del agua en el Sistema Internacional de Unidades como 4187 joules entre kilogramo por grado Kelvin. Aplicamos el equivalente mecánico de calor. Esta teoría nos dice que el calor producido va a ser igual al valor absoluto de la variación de la energía potencial gravitatoria. Desarrollando tenemos que el calor va a ser igual al valor absoluto de la energía potencial gravitatoria final menos la energía potencial gravitatoria inicial. Simplificamos, como al final el cuerpo o el agua ya no tiene altura, no va a tener energía potencial gravitatoria. Entonces vamos a tener que la fórmula del calor es igual a la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua por la variación de temperatura, y esto va a ser igual a la energía potencial gravitatoria inicial, que es masa del agua por aceleración de la gravedad por la altura. Simplificamos la masa del agua en el primer miembro de la ecuación, luego en el segundo miembro, y despejando obtenemos que la variación de temperatura es igual a la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura h dividido entre el calor específico del agua. Reemplazando valores, tenemos que la variación de temperatura es igual a 10 multiplicado por 83,74 dividido entre 4187. Aplicamos un artificio matemático, multiplicamos por 10 al numerador, por 10 al denominador. En el numerador nos va a quedar 8374 y en el denominador nos va a quedar 4187 multiplicado por 10. Simplificamos y notamos que 8374 es el doble de 4187, entonces nos va a quedar 2 décimos. Entonces la variación de temperatura va a ser igual a 0,2 grados Kelvin. La clave sería la alternativa D. Problema número 2 de termodinámica. Una bala de plomo va a atravesar una pared de madera. Hacemos la gráfica. Esta bala inicialmente tiene una velocidad de 250 metros entre segundo. Vamos a considerar la masa de la bala como M mayúscula. Esta bala atraviesa esta pared de madera y sale con una velocidad final de 60 metros entre segundo. Nos dicen que inicialmente la bala tenía una temperatura de 185,75 grados centígrados. La bala, a medida que va avanzando, aumenta su temperatura por fricción con la madera, llegando hasta una temperatura de fusión del plomo que es igual a 327 grados centígrados. A partir de acá, el plomo se derrite y parte de este plomo queda impregnado en la madera y la bala va a salir con un tamaño más pequeño. Primero convertimos las temperaturas a grados Kelvin. La temperatura inicial de la bala le sumamos 273 y obtenemos que es igual a 458,75 grados Kelvin. La temperatura de fusión le sumamos 273 y esta temperatura de fusión va a ser igual a 600 grados Kelvin. La temperatura final de la bala es aproximadamente de 600 grados Kelvin. En la primera parte, la bala solamente se calienta, todavía no va a haber fusión del plomo, entonces hablamos de calor sensible. Ya en la segunda parte, como el plomo ya empieza a derretirse, hablamos de un calor latente de fusión. Hay que saber las fórmulas para estos dos tipos de calores. Aplicando el equivalente mecánico calor, se cumple que todo el calor producido va a ser igual a la variación de la energía cinética de la bala. Entonces tenemos que sumar el calor sensible
más el calor latente de fusión, y eso va a ser igual a la variación de la energía cinética. Aquí le estamos aplicando el valor absoluto porque suele salir una cantidad negativa. Vamos a considerar solamente el valor positivo. La variación de la energía cinética va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. El calor sensible se calcula multiplicando la masa por el calor específico del plomo por la variación de temperatura, que según la gráfica sería temperatura final menos temperatura inicial, es decir, sería igual a la temperatura de fusión menos la temperatura inicial, más el calor latente de fusión, que es igual a la masa fundida por el calor latente específico de fusión del plomo. Todo esto va a ser igual al valor absoluto de la masa por la velocidad final elevado al cuadrado dividido entre 2 menos la masa de la bala por la velocidad inicial elevado al cuadrado, todo dividido entre 2. Reemplazamos datos. Tenemos la masa de la bala como M mayúscula, el calor específico del plomo sería 120, la temperatura de fusión es 600 grados Kelvin, menos la temperatura inicial, que es 458,75 grados Kelvin, más la masa fundida multiplicado por el calor latente específico de fusión de plomo, que es 25 kilojoules entre kilogramo, pero como kilo equivale a 1000, en lugar de 25 ponemos 25.000. Esto va a ser igual a la masa dividido entre 2, todo multiplicado por 60 elevado al cuadrado menos 250 elevado al cuadrado. Resolvemos. En el primer miembro vamos a tener la masa multiplicado por 16.950 más la masa fundida multiplicado por 25.000. Esto va a ser igual a la masa inicial de la bala, M mayúscula, multiplicado por 29.450, que es el resultado de toda esa operación que aparece en el valor absoluto. Seguimos operando. En el primer miembro vamos a tener la masa fundida de la bala multiplicado por 25.000. Esto va a ser igual a la masa inicial de la bala, M mayúscula, multiplicado por 12.500. Aquí lo que se ha hecho pues es pasar a restar el 16.950 que está en el primer miembro multiplicado por M mayúscula al segundo miembro. Y al final obtenemos que la masa fundida de la bala es igual a la masa inicial, M mayúscula, dividido entre 2. Aquí concluimos que se funde la mitad de la masa inicial. Eso quiere decir que se funde el 50% de la bala. La clave sería la alternativa E. Problema número 3 de termodinámica. Esta pregunta es prácticamente teórico. Vamos a hacer un repaso de lo que es la primera ley de la termodinámica. Ahí en pantalla aparece más menos Q es igual a más menos W más delta de U. Q viene a ser el calor en el sistema termodinámico, W viene a ser el trabajo y delta de U es la variación de la energía interna, que se calcula restando la energía interna final menos la energía interna inicial. El calor va a ser positivo cuando el sistema gana calor y negativo si el sistema pierde calor. El trabajo W va a ser positivo cuando haya aumento de volumen o cuando el gas se expande o si el sistema trabaja, y va a ser negativo cuando haya disminución de volumen o cuando nos dicen que el gas se comprime o cuando el sistema no trabaja o se realiza trabajo sobre él. Esta es la teoría básica que aplicamos para la solución de problemas en termodinámica. En el proceso isócoro, o también se conoce como isométrico, el volumen es constante. En otras palabras, la variación de volumen es cero.
Si el volumen es constante, decimos que no hay trabajo, porque el trabajo se calcula multiplicando la presión por la variación de volumen. Como la variación de volumen es cero, entonces reemplazando vamos a tener que el trabajo también es cero. Entonces, en un proceso isócoro decimos que el trabajo no existe. Aplicando la primera ley de la termodinámica, solamente nos quedaría que el calor, ya sea con signo positivo o negativo, va a ser igual a la variación de la energía interna. Ya no existiría el trabajo. Entonces la alternativa sería la clave C. Problema número 4 de termodinámica. Un gas ideal se expande cediendo calor y transformando su energía interna desde 650 joules hasta 300 joules. Nos piden hallar el trabajo. Aplicamos la primera ley de la termodinámica, más menos Q es igual a más menos W más delta de U. El sistema cede calor y el gas se expande. Con estos datos podemos deducir los signos. El calor va a ser con signo negativo y el trabajo, como hay expansión o aumento de volumen, debe llevar signo positivo en la fórmula. Más la energía interna final menos la energía interna inicial. Reemplazamos valores, vamos a tener menos 200 joules, esto sería el calor cedido, va a ser igual al trabajo W, más la energía interna final que es 300 joules, menos la energía interna inicial que es 650 joules. Restamos en el segundo miembro, 300 joules menos 650 joules, nos va a quedar menos 350 joules. Este menos 350 joules que está en el segundo miembro, lo pasamos al primer miembro con signo positivo y vamos a tener 350 joules menos 200 joules. El trabajo va a ser igual a 150 joules. La clave sería la alternativa D. Problema número 5 de termodinámica. Se suministran 100 calorías en cierto proceso en el cual el gas se expande realizando un trabajo de 18 joules. Hay la variación de la energía interna en joules. Aplicamos la primera ley de la termodinámica, más menos Q es igual a más menos W más delta de U. Nos dicen que se suministra calor al sistema y el gas se expande. Esto nos va a permitir saber los signos. Por ejemplo, el calor va a llevar signo positivo. Si se suministra calor al sistema, gana calor. Y cuando hay expansión o incremento de volumen, el trabajo debe llevar signo positivo. Entonces, reemplazamos los datos en la ecuación. En el primer miembro vamos a tener que el calor es igual a 100 calorías. Esto va a ser igual a 18 joules, que es el trabajo, más delta de U. Tenemos como dato que una caloría equivale a 4,18 joules. Hay que convertir calorías a joules. Reemplazamos en la ecuación, vamos a tener 100 multiplicado por 4,18 joules en el primer miembro. Esto va a ser igual a 18 joules más la variación de la energía interna. Multiplicamos 100 por 4,18 joules, eso nos va a dar 418 joules menos 18 joules. Y esto va a ser igual a la variación de la energía interna. Operando tenemos que delta de U es igual a 400 joules. La clave sería la alternativa D. Problema número 6 de termodinámica. En un proceso de 10 joules de energía interna, se suministran 200 joules de calor y al mismo tiempo
Se realiza trabajo sobre él y este trabajo es igual a 150 joules. Nos piden hallar la energía interna final. Aplicamos la primera ley de la termodinámica, más menos Q es igual a más menos W más delta de U. En este problema se suministra calor al sistema y se realiza trabajo sobre él. El signo del calor va a ser positivo. Como se suministra calor, el sistema gana calor. Y esto va a ser igual al trabajo con signo negativo, ya que el sistema no está trabajando, se está realizando trabajo sobre él, más la energía interna final menos la energía interna inicial. El calor va a ser igual a 200 joules. Esto va a ser igual al trabajo, que es menos 150 joules, más la energía interna final menos la energía interna inicial, que es igual a 10 joules. Operamos en el segundo miembro, menos 150 joules menos 10 joules, eso nos da menos 160 joules. Despejando, la energía interna final va a ser igual a 360 joules. La clave sería la alternativa D. Problema número 7 de termodinámica. En la gráfica, un gas ideal se expande y luego se comprime. Nos piden hallar el trabajo neto realizado por el gas. Nótese en la gráfica, los puntos 1, 2, 3 me representan los estados termodinámicos. Aquí tenemos 3 estados termodinámicos. Las flechas de 1 a 2 tenemos un proceso termodinámico y de 2 a 3 otro proceso termodinámico. En total hay 2 procesos termodinámicos. De 1 a 2 tenemos una expansión, entonces el trabajo debería ser positivo. Y de 2 a 3 tenemos compresión, el trabajo debería ser negativo. Nos dicen que la variación de volumen desde el estado 1 hasta el estado 2 es de 10 metros cúbicos. Entonces colocamos en la gráfica, como solamente nos piden el trabajo neto se calcula con el área encerrada por las flechas, o sea, sería el área de ese triángulo de color celeste. Si las flechas giran en sentido horario, el trabajo neto va a tener signo positivo, y si las flechas giran en sentido antihorario, el trabajo neto va a tener signo negativo. En este caso, el signo sería positivo. Entonces, el trabajo neto es igual a el área encerrada por las flechas, pero con signo positivo. Las flechas están girando en sentido horario. El trabajo neto es igual a la base del triángulo multiplicado por la altura dividido entre 2. De la gráfica se observa que la base del triángulo es 10 metros cúbicos. La altura del triángulo desde 100 hasta 160 sería 60 y todo se divide entre 2. Vamos a tener 600 entre 2, eso nos da 300 joules, y pasando a kilojoules dividimos entre 1000 y obtenemos 0,3 kilojoules. Entonces la clave para este problema sería la alternativa C. Analizando detalladamente este problema, podemos ampliar los conocimientos. Por ejemplo, si quisiéramos hallar el trabajo del estado termodinámico 1 hasta el estado termodinámico 2, solamente nos interesaría la flecha de 1 a 2. Tendríamos que hallar el trabajo debajo de esta flecha. En la gráfica se ve que vendría a ser el área de un trapecio. Como aquí hay una expansión, el trabajo va a tener signo positivo, aumento de volumen. La variación de volumen del estado 1 al estado 2 nos dicen que es 10 metros cúbicos. Entonces el trabajo de 1 a 2 va a ser igual al área debajo de la flecha 1, 2, con signo positivo, ya que hay una expansión, aumento de volumen. El trabajo de 1, 2 va a ser igual al área del trapecio, que sería la base mayor más la base menor, dividido entre 2, todo multiplicado por la altura. En la gráfica se observa que la base mayor sería 160, la base menor sería 100 y la altura sería igual a 10 metros cúbicos.
Reemplazamos estos valores en la ecuación. El trabajo de 1 a 2 va a ser igual a 160 más 100 dividido entre 2, todo multiplicado por la altura. 160 más 100 nos va a dar 260, entre 2 nos queda 130, por 10 sería 1300 joules. Ese es el trabajo de 1 a 2. Ahora, si nos pidieran ayer el trabajo de 2 a 3, solamente nos importaría el área debajo de la flecha 2, 3. Como aquí en este proceso termodinámico de 2 a 3 hay una compresión, o sea, hay disminución de volumen, el trabajo debe salir con signo negativo. La variación de volumen nos dicen que es 10 metros cúbicos. El trabajo entonces de 2 a 3 va a ser igual al área debajo de la flecha 2, 3, pero con signo negativo, ya que aquí el volumen disminuye. El trabajo de 2 a 3 va a ser igual a menos el área del rectángulo, sería base por altura o largo por ancho, también es lo mismo. La base vendría a ser igual a 10 y la altura sería 100. Todo se observa en la gráfica. El trabajo de 2 a 3 va a ser igual a menos 10 multiplicado por 100. Esto nos da menos 1000 joules. Ese es el trabajo entonces de 2 a 3. De aquí podemos verificar el resultado. El trabajo neto se calcularía sumando 1300 con el otro trabajo que es negativo, menos 1000, y eso nos da 300 joules. Y esto, pasando a kilojoules, sería 0,3 kilojoules. La clave sería la alternativa C. Problema número 8 de termodinámica. Un gas experimenta el proceso ABCD, según la figura. Nos piden hallar el trabajo neto en kilojoules. Desde A hasta B tenemos un proceso isobárico, la presión es constante. Desde B hasta C tenemos un proceso isócoro, volumen constante. Y desde C hasta D tenemos otro proceso isobárico, la presión es constante. Nos piden hallar el trabajo neto. Entonces, simplemente calculamos el área sombreada que está entre las flechas. Como las flechas giran en sentido horario, el trabajo neto va a llevar signo positivo. Si las flechas estuvieran en sentido antihorario, el trabajo neto debe ser negativo. En este caso, le ponemos signo positivo al trabajo neto. Y simplemente calculamos el área del rectángulo que se ve en pantalla. El trabajo neto va a ser igual entonces al área de esta figura encerrada por las flechas con signo positivo. Y eso va a ser igual a 40 multiplicado por 200. 40 vendría a ser pues la base y 200 la altura de este rectángulo. Multiplicando tenemos que el trabajo neto es igual a 8000 joules. Y pasando a kilojoules dividimos entre 1000 y obtenemos 8 kilojoules. Una nota importante. Si nos hubieran pedido solamente hallar el trabajo desde A hasta B, en este proceso isobárico, el trabajo vendría a ser el área debajo de la flecha, el área de ese cuadrilátero que se está formando y se está coloreando en pantalla. Como aquí hay una expansión, en otras palabras, aumento de volumen, el volumen aumenta desde 20 hasta 60 metros cúbicos, el trabajo debe salir con signo positivo. Entonces, el trabajo desde A hasta B va a ser igual, con signo positivo, al área debajo de la flecha AB. Hallamos esta área, sería 40 por 300, y eso nos da 1200 joules. Ese es el trabajo desde el punto A hasta el punto B, o desde el estado termodinámico A hasta el estado termodinámico B.
Pasando a kilojoules tendríamos 1,2 kilojoules. Problema número 9 de termodinámica. Nos piden considerar la gráfica anterior del problema 8. Y en este problema hay que calcular el trabajo realizado por el gas en el proceso BCD en kilojoules. Desde B hasta C tenemos un proceso isócoro, significa volumen constante, y sabemos que aquí no hay trabajo. Desde B hasta C no hay trabajo, es igual a 0. Luego tenemos desde C hasta D un proceso isobárico, y el trabajo se calcula con el área debajo de la flecha. Como aquí hay una compresión o hay disminución de volumen, el volumen disminuye de 60 hasta 20 metros cúbicos, el trabajo debe tener signo negativo. El trabajo en el proceso BCD se puede calcular de la siguiente manera. Se puede desdoblar. Decimos que el trabajo en el proceso BCD es igual al trabajo en el proceso BC más el trabajo en el proceso CD. Como en BC no hay trabajo, simplificamos. Entonces, el trabajo en el proceso BCD va a ser igual al trabajo en el proceso CD nada más. Como aquí hay compresión, el trabajo va a tener signo negativo. Entonces va a ser igual a menos el área debajo de la flecha CD. Este es el área de un rectángulo y de la gráfica salen los valores. El trabajo en el proceso BCD va a ser igual a menos 40 multiplicado por 100. Esto nos da menos 4000 joules. Pasando a kilojoules tendríamos menos 4 kilojoules. La clave sería la alternativa D.